¿Está prendido? Hi there, welcome to my channel. I'm Aus y hoy les voy a explicar el Present Perfect Simple. Ese tiempo que nadie entiende y es re complicado, pero que en realidad no lo es. Y lo mejor de todo es que en 6 minutos vas a aprender cuándo usarlo, cómo formarlo y las palabras claves. So, let's start. First and most important. El Present Perfect Simple es un tiempo verbal. Now, when do we use it? Lo vamos a usar en dos casos principales. La primera va a ser para hablar sobre acciones que empezaron en el pasado y terminan en el presente. Por ejemplo, I have lived here for 5 years. Y la otra es para hablar sobre experiencias, sin importar cuándo es que pasaron. Por ejemplo, I've visited Paris. Now, how do we form it? En inglés tenemos tres tipos de oraciones, las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Let's start with the affirmative first. Lo primero que tenéis que poner es el sujeto. Siempre hay que aclarar de quién estamos hablando. No puedo hablar en el aire. Then vas a poner el have o el has, que van a funcionar como nuestros auxiliares. Disclaimer. ¿Quiénes usan have y quiénes usan has? Have va a ser para I, you, we y they, mientras que has va a ser pura y exclusivamente para she, he, it. Después del auxiliar vas a poner el verbo en participio. What's a participle? Es el verbo con ed o en tercera columna. What do I mean by this? En inglés vamos a tener dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Los irregulares son los que tienen su propia lista y son 3 columnas. La primera es el infinitivo, es decir, el verbo sin tiempo. La segunda es la del pasado simple y la tercera es el participio, que es el que nos importa en este tiempo. And if a verb isn't on the list, si un verbo no está en la lista, significa que es regular, por lo que le agregamos ed al final and that's it. Let's move on to the negative. El negativo también vas a empezar con el sujeto, después vas a poner el auxiliar have o has, pero negativo, es decir, haven't o hasn't. Después el verbo en participio y seguís hablando con lo que quieras seguir. And last but not least, the questions. En inglés, las preguntas siempre van a empezar con el auxiliar, es decir, que en este tiempo van a tener que empezar con el have o el has. Then the subject and then the verb in participle. And to this, you are going to have 2 answers. Solo hay 2 posibles respuestas, por sí o por no. Si es por sí vas a empezar con yes, sujeto, have o has. Y si es por no, vas a empezar con no, sujeto, haven't o hasn't. And that's it. Now you have the skeleton. Ya tenés el esqueleto de cómo formar las oraciones en este tiempo. Let's move on to the keywords. ¿Qué son las palabras claves? Son palabras, valga la redundancia, ¿no?, que nos van a ayudar a identificar que estamos hablando en este tiempo. Es decir, cada vez que vos veas una de estas palabras, every time you see one of these, tenés que completar usando present perfect simple. Let's start with the first 3. Already, just y yet. Estas 3 palabras las vamos a usar para decir cuándo terminamos la acción, si es que la terminamos. What do I mean? Let's take a look. Already significa ya y lo vas a usar para hablar sobre acciones que las terminaste hace un tiempo. Por ejemplo, I have already cleaned my bedroom. Just significa recién y lo vas a usar para hablar de acciones que recién terminaste. Por ejemplo, I have just seen that movie. Yet significa todavía no o aún no. Y este es el que vas a usar para decir que justamente la acción no terminó, que todavía no terminaste. Por ejemplo, I haven't seen that movie yet. O have you finished yet? El already y el just los vas a usar solamente en oraciones afirmativas, mientras que el yet lo vas a usar solamente en negativas y preguntas. Preguntas para preguntar si ya lo terminaste la acción. Ahora, ¿en qué parte del lugar de la oración van a ir? El just y el already van como en sanguchito entre el have o el has y el verbo, mientras que el yet es el fácil de identificar porque siempre va a ir al final de la oración. Now, the second group, ever y never. Estas 2 las vamos a usar para hablar sobre experiencias de vida. Look, ever significa alguna vez. Por ejemplo, have you ever tried sushi? Mientras que never significa nunca. Por ejemplo, I have never tried it. El ever lo vas a usar solo en preguntas y va en sanguchito entre el sujeto y el verbo. Mientras que el never lo vas a usar en oraciones afirmativas pero con significado negativo. What do I mean by this? Son oraciones que no tienen nada negativo, pero estás diciendo que nunca hiciste esa acción. Por ejemplo, I have never tried sushi, nunca he probado el sushi. And the last, for y since. Estas 2 las vamos a usar para marcar cuándo es que empezó la acción. Check this out. For significa por. Y lo vas a usar para hablar sobre
cuánto tiempo duró la acción. For example, for 5 years, for 2 weeks. Mientras que since va a marcar cuándo es que empezó la acción, en qué punto del pasado es que empezó la acción. For example, since 2020 or since Tuesday. For example, I have known her for 10 years. I've known her since 2015. You see, the meaning is the same. El significado es el mismo, nada más que estoy diciendo distinto hace cuánto tiempo que la conozco. And they always go at the end of the sentence. And with that, you've just learned present perfect simple. Resumen rápido. Es un tiempo verbal que conecta el pasado con el presente. Usa el have or has junto con el verbo en participio y las palabras clave son already, just, yet, ever, never, for y since. So, that's it. Espero que te haya servido el video y que ahora entiendas el present perfect simple. So, that's all. See you later.